La niebla se deslizaba entre los árboles como fantasmas blancos, mientras los primeros rayos del sol intentaban penetrar el denso bosque de Ardenas. Era el 17 de noviembre de 1943, y el frío cortante de aquel amanecer francés se colaba hasta los huesos. En la base aérea aliada de Saint-Dizier, ubicada a unos 200 kilómetros al este de París, el teniente Eduardo Martínez revisaba meticulosamente su Spitfire antes de la misión programada para ese día. Con solo 24 años, este piloto hispanoamericano se había ganado el respeto de sus compañeros por su precisión y sangre fría durante los combates aéreos contra la Luftwaffe alemana. «Vas a regresar para la cena, ¿verdad, Eduardo?», preguntó el sargento técnico Thomas Blackwood mientras ajustaba una de las ametralladoras del avión. «Mi esposa envió pastel de manzana. Dice que estás demasiado flaco para ser un héroe de guerra». Eduardo sonrió mientras se ajustaba el casco de cuero. Las fotografías de reconocimiento habían revelado movimientos de tropas alemanas en la región fronteriza, y su escuadrón tenía la misión de proporcionar apoyo aéreo a las fuerzas de resistencia francesa que operaban en la zona. «Guárdame una porción doble, Tommy. Tengo el presentimiento de que hoy será un día largo», respondió Eduardo, observando las densas nubes que se acumulaban en el horizonte. Los registros meteorológicos de aquel día señalaban condiciones adversas, visibilidad reducida y probabilidad de tormenta. Aún así, el alto mando insistió en que la misión era prioritaria. A las 06:43 horas, el escuadrón Eagle, compuesto por 6 Spitfires, despegó hacia territorio controlado por los alemanes. La formación mantuvo comunicación radial durante los primeros 30 minutos de vuelo, pero al adentrarse en la región boscosa de las Ardenas, las interferencias comenzaron a dificultar la comunicación. Eagle 3 a Eagle Líder, visibilidad deteriorándose. Solicito confirmación de coordenadas. Fue el último mensaje que transmitió Eduardo Martínez a las 07:21 horas. Minutos después, el capitán William Harrison, líder del escuadrón, perdió contacto visual con el avión de Eduardo cuando atravesaban una densa capa de nubes. Cuando el escuadrón emergió al otro lado, el Spitfire, con la designación Eagle 3, había desaparecido. «Eagle 3, responda. Eagle 3, ¿cuál es su posición?». Las llamadas por radio solo encontraron estática como respuesta. El resto del escuadrón completó la misión, pero al regresar a la base, el asiento vacío en el comedor era un recordatorio sombrío de la ausencia de Eduardo. Las operaciones de búsqueda y rescate se iniciaron de inmediato, pero la combinación del mal tiempo, territorio hostil y la intensificación de actividades enemigas en la zona complicaron los esfuerzos. Marjorie Reynolds, enfermera de la base y prometida de Eduardo, esperó durante horas junto a la pista de aterrizaje. Habían planeado casarse durante su próximo permiso, apenas 3 semanas después. En su bolsillo, Eduardo llevaba la fotografía de su prometida y su medalla de San Cristóbal. Me dio las gracias con lágrimas en los ojos. «Si sobrevivo, volveré a visitarlos», prometió. «No tengo muchas esperanzas de volver a verlo». El diario continuaba con la vida cotidiana bajo la ocupación, sin más menciones de Eduardo, hasta una entrada del 20 de agosto de 1944. Rumores de que la columna de Claude fue emboscada cerca de Dijon, sin confirmación de supervivientes. «Temo lo peor». La Drescha Laurent levantó la vista del diario, encontrándose con los ojos húmedos de Marie. «¿Está sugiriendo que Eduardo podría haber muerto durante el traslado y no en el lugar del accidente?» María sintió lentamente. «Mi padre nunca supo qué sucedió exactamente. La guerra era caos, la información fragmentada. Lo que es seguro es que Eduardo Martínez sobrevivió al accidente. Vivió con nosotros durante más de 6 meses y luego intentó reunirse con las fuerzas aliadas. Pero entonces, ¿cómo es posible que encontráramos sus restos en el avión? Teníamos el diario,
la fotografía, sus placas de identificación. Marie sacó entonces de su bolso un sobre amarillento y extrajo una fotografía en blanco y negro. Mostraba a un hombre joven con una pierna amputada, sentado junto a una radio, sonriendo débilmente a la cámara. Este es Eduardo Martínez en nuestra casa, marzo de 1944, explicó. Mi padre tomó esta fotografía y la mantuvo oculta durante años. Tenía miedo de que, incluso después de la guerra, pudiera traer problemas. Muchos colaboradores fueron perseguidos y ayudar a un piloto aliado sin reportarlo oficialmente podría haberse interpretado de formas distintas según quién estuviera en el poder. Ladras-Logan examinó la fotografía con incredulidad. Era indudablemente el mismo hombre de las fotos militares de Eduardo, pero más delgado, con barba y una mirada endurecida por el sufrimiento. Si esto es cierto, necesitamos realizar nuevos análisis de los restos y reabrir toda la investigación, dijo finalmente. Los siguientes meses se dedicaron a un minucioso trabajo forense. Se exhumaron los restos enterrados en Arlington y se realizaron pruebas de ADN comparándolos con muestras proporcionadas por Sarah Martínez. Mientras tanto, un equipo de investigadores históricos rastreaba los movimientos de los grupos de la resistencia en el verano de 1944, buscando cualquier registro de la columna mencionada en el diario del Dr. Bouchard. La revelación llegó 6 meses después, cuando los resultados de las pruebas confirmaron lo impensable. Los restos encontrados en el avión no pertenecían a Eduardo Martínez. El análisis de ADN es concluyente, explicó el doctor. Marcus Reynolds, jefe del equipo forense. Los restos encontrados en el Spitfire corresponden a un varón caucásico, probablemente de entre 30 y 40 años. Definitivamente no es Martínez. La pregunta obvia se cernía sobre la investigación. Si no era Eduardo, ¿quién estaba en el avión? ¿Y qué había sucedido realmente con el piloto hispanoamericano? La respuesta llegó de un archivo militar alemán desclasificado, descubierto por historiadores que investigaban registros de la ocupación en la región de las Ardenas. Un informe fechado el 25 de junio de 1944 mencionaba la captura de 3 miembros de la resistencia y un piloto aliado herido, cerca de Dijon. Los prisioneros habían sido trasladados a un centro de interrogación en Lyon. Subsecuentes registros indicaban que el 14 de agosto de 1944, ante el avance de las fuerzas aliadas hacia Lyon, se había ordenado la ejecución de todos los prisioneros considerados de alto valor informativo. Entre ellos figuraba un piloto americano identificado como E. Martínez. Todo encaja, explicó Ladras-Logan en la rueda de prensa que siguió a estos descubrimientos. Desde que Eduardo sobrevivió al accidente, fue rescatado por la resistencia francesa, vivió oculto durante meses y finalmente fue capturado cuando intentaba llegar a territorio liberado. Los alemanes lo ejecutaron semanas antes de la liberación de Lyon. ¿Pero quién estaba en el avión?, preguntó un periodista. Basados en los registros de la resistencia que hemos podido consultar, creemos que se trataba de Henri Lefebvre, un granjero local que había descubierto el avión estrellado días después del accidente. Según el testimonio tardío de su hermana, Henri había intentado recuperar piezas del avión para venderlas en el mercado negro cuando fue sorprendido por una patrulla alemana. En el tiroteo que siguió, Henri resultó herido mortalmente y se refugió en la cabina del avión, donde falleció. Los alemanes, al encontrar el cuerpo en el uniforme del piloto que Henri había intentado robar, junto con las placas de identificación y efectos personales, asumieron que habían encontrado al piloto aliado. Registraron la ubicación, pero no recuperaron el avión debido a la dificultad del terreno y la baja prioridad del hallazgo. La explicación final sobre cómo los efectos personales de Eduardo, la fotografía, el diario, la medalla,
Habían regresado al avión vino del último testimonio escrito de Marie Bouchard, quien falleció pacíficamente durante la investigación a los 79 años. Bart, mi padre, me contó años después que cuando supo de la captura y probable ejecución de Eduardo, tomó la dolorosa decisión de devolverlo al lugar donde oficialmente había desaparecido. Era 1945, la guerra había terminado, pero las tensiones persistían. En un acto que él consideraba de honor y protección, viajó al lugar del accidente, que conocía por las descripciones de Eduardo, y colocó sus efectos personales en la cabina. «Vi, si algún día lo encuentran», me dijo, «que sea como el héroe que era, no como un prisionero ejecutado». Thomas Blackwood, quien había vivido para ver esta extraordinaria revelación final, ofreció sus reflexiones en una entrevista en su hogar en California. «Eduardo siempre dijo que si había algo peor que morir, era ser olvidado», comentó el veterano. «Durante 60 años pensamos que había muerto solo en aquel bosque. Ahora sabemos que fue acogido, cuidado, que luchó hasta el final. De alguna manera, eso hace que su pérdida sea más llevadera». En una ceremonia íntima realizada en 2005, un nuevo monumento fue erigido en el bosque de las Ardenas, cerca del lugar donde se encontró el Spitfire. La inscripción, en 3 idiomas, español, inglés y francés, reza: «En memoria del teniente Eduardo Martínez, 1919-1944, piloto del escuadrón Eagle caído en combate, salvado por la humanidad, recordado por su valor, y en honor a aquellos que arriesgaron todo por proteger a un extraño. La verdad, como la libertad, siempre encuentra su camino». En el pequeño cementerio de Sainte-Marie-aux-Mines, una placa conmemorativa se colocó junto a la tumba del doctor Robert Bouchard, reconociendo por fin su acto de valentía durante aquellos oscuros días de guerra. Y en un rincón tranquilo del Cementerio Nacional de Arlington, un solitario Spitfire sobrevuela cada 17 de noviembre, lanzando una corona de flores sobre la tumba que ahora contiene los verdaderos restos de Eduardo Martínez, finalmente identificados y repatriados desde una fosa común descubierta en las afueras de Lyon. La historia del piloto que desapareció en 1943 y cuyo avión fue hallado 60 años después, terminó siendo mucho más que un simple misterio resuelto. Se convirtió en un testimonio de la resistencia humana, de las pequeñas y grandes tragedias de la guerra, y de cómo la verdad, no importa cuánto tiempo permanezca enterrada, encuentra eventualmente su camino hacia la luz. Como escribió Eduardo en la última carta que envió a Marjorie antes de su fatídica misión, y que ella conservó hasta su muerte en 1989. Al final, no son los días de nuestra vida los que cuentan, sino la vida en nuestros días. Y si no regreso, recuerda que en cada amanecer que veas, algo de mí sigue volando, libre, en algún lugar del cielo, Ia de ambos tomada en Londres durante un breve permiso, junto con la medalla de San Cristóbal que ella le había regalado para protegerlo. Él conoce estas rutas como la palma de su mano, insistía Marjorie a cualquiera que quisiera escucharla. Si logró aterrizar, encontrará la manera de regresar. Pero a medida que pasaban las horas, la esperanza se desvanecía como la luz del día. Al anochecer, el capitán Harrison informó oficialmente que el teniente Eduardo Martínez y su Spitfire estaban desaparecidos en acción. La guerra continuaba, y el tiempo para lamentarse era un lujo que nadie podía permitirse por mucho tiempo. En el registro oficial de operaciones de aquel día, solo quedó una línea escrita con tinta negra sobre papel amarillento. 0721 HGS. Contacto perdido con Eagle 3 sobre sector 7B. Piloto MIA. Condiciones climáticas severas impiden búsqueda inmediata. Lo que nadie podía imaginar entonces era que este breve registro marcaría el inicio de un misterio que permanecería sin resolver durante más de 6 décadas. El calendario marcaba abril de 1944, cuando la búsqueda oficial del teniente Eduardo Martínez fue suspendida definitivamente. Las exigencias de la guerra,
que se intensificaba mientras los aliados preparaban la invasión de Normandía, relegaron su desaparición a un archivo polvoriento en alguna oficina militar. Para el ejército, Eduardo se convirtió en una estadística más, uno de los miles de aviadores que no regresaron a casa. Marjorie Reynolds se negó a aceptar esta realidad. Durante meses, envió cartas a cualquier autoridad militar que pudiera escucharla, contactó a miembros de la resistencia francesa y utilizó sus días libres para viajar a las aldeas cercanas al último punto de contacto conocido de Eduardo. La gente local ha reportado haber escuchado un avión volando muy bajo aquel día, le contó René Dubois, un anciano de la aldea de Sainte-Marie-aux-Mines, mientras compartían un café amargo, lujo escaso en aquellos tiempos de racionamiento. Pero con los bombardeos y las patrullas alemanas constantes, nadie se atrevió a investigar el bosque. Comprenda, mademoiselle, que salir después del toque de queda significaba la muerte. En junio de 1944, cuando las tropas aliadas desembarcaron en las playas de Normandía, Marjorie aún mantenía su ritual de encender una vela cada noche junto a la fotografía de Eduardo. Sus compañeras de la unidad médica notaban cómo revisaba obsesivamente los nombres de los prisioneros de guerra liberados o los registros de hospitales de campaña, buscando cualquier indicio de su prometido. «No está muerto», insistía ella. «Lo sabría si lo estuviera». El padre de Eduardo, Miguel Martínez, un inmigrante español que había huido del régimen de Franco para establecerse en Nueva York, viajó a Francia en 1945, después del fin de la guerra en Europa. Con la ayuda de antiguos compañeros de su hijo, recorrió la región de las Ardenas durante semanas. «Mi hijo está en alguna parte», decía en su inglés con fuerte acento español mientras mostraba la fotografía de Eduardo a los habitantes locales. Tal vez perdió la memoria, tal vez está herido, pero una madre sabe cuando ha perdido a su hijo, y mi esposa Isabel insiste en que Eduardo sigue vivo. A pesar de sus esfuerzos, Miguel regresó a Estados Unidos sin respuestas. La familia Martínez nunca celebró un funeral, nunca aceptó la pensión por fallecimiento que el ejército les ofreció. En su pequeño apartamento del Bronx, mantuvieron intacta la habitación de Eduardo, como un santuario a la espera de su regreso. El tiempo, implacable, siguió avanzando. En 1948, Marjorie, aún soltera y dedicada por completo a su carrera como enfermera, estableció una pequeña fundación para buscar aviadores desaparecidos. Con sus ahorros, publicaba anuncios en periódicos franceses y financiaba pequeñas expediciones a zonas boscosas donde se habían reportado restos de aviones. La vida continuó para todos. Los compañeros de Eduardo formaron familias, avanzaron en sus carreras militares o civiles y poco a poco, su nombre se mencionaba con menos frecuencia en las reuniones anuales del escuadrón. Thomas Blackwood, quien había prometido guardarle pastel aquel fatídico día, visitaba regularmente a los padres de Eduardo en Nueva York. «Su sonrisa es lo que más recuerdo», confesaba Tommy durante estas visitas. Incluso antes de las misiones más peligrosas, tenía esa sonrisa confiada que nos hacía creer que todo saldría bien. En la década de 1950, Francia se reconstruía de las heridas de la guerra. Los bosques de las Ardenas, testigos silenciosos de batallas sangrientas, comenzaron a recuperar su densidad. La naturaleza, indiferente a las tragedias humanas, fue cubriendo gradualmente las cicatrices del conflicto bajo capas de vegetación. Para 1960, los padres de Eduardo habían fallecido sin conocer el destino de su hijo. Marjorie, quien nunca se casó, dedicó su vida a la medicina y a la búsqueda de soldados desaparecidos. Las autoridades francesas reclasificaron oficialmente el caso como no recuperable, un término burocrático para admitir que ya no se realizarían esfuerzos activos para encontrar los restos del piloto o su aeronave. El bosque guardaba su secreto, y el paso del tiempo
parecía haber sellado para siempre el misterio del teniente Eduardo Martínez. Las nuevas generaciones crecieron escuchando la guerra como historias de sus abuelos, sin comprender realmente el peso de aquellas ausencias que nunca encontraron respuesta. En 1983, cuando se inauguró un pequeño monumento en Saint-Dizier para honrar a los aviadores aliados caídos durante la guerra, el nombre de Eduardo figuraba entre los cientos de pilotos sin tumba conocida. La ceremonia fue breve, con pocos asistentes. Entre ellos, una Marjorie ya anciana depositó una rosa y susurró algo que solo ella pudo escuchar. El tiempo y el silencio parecían haber ganado la batalla contra la memoria. Lo que nadie podía imaginar es que el bosque, paciente y silencioso durante décadas, estaba a punto de revelar uno de sus secretos más celosamente guardados. El amanecer del 7 de octubre de 2003 comenzó como cualquier otro día para Jean-Pierre Moreau, guardabosques de la Reserva Natural de las Ardenas. A sus 52 años, conocía cada sendero y cada claro de este vasto territorio boscoso como si fueran las líneas de su propia mano. Aquella mañana, acompañado por su perro Bastien, un labrador de pelaje dorado, realizaba una inspección rutinaria de una zona remota al sur de la reserva, donde recientes tormentas habían derribado varios árboles centenarios. Vamos, Bastien, tenemos que revisar el sector este antes del mediodía, comentó Jean-Pierre mientras consultaba su mapa y GPS. Las lluvias torrenciales de la semana anterior habían provocado deslizamientos de tierra en varias zonas, alterando el paisaje que tan bien conocía. No habían avanzado más de 3 kilómetros cuando Bastien comenzó a comportarse de manera extraña. El perro, entrenado para detectar animales heridos o atrapados, se desvió repentinamente del sendero, ladrando con insistencia mientras se adentraba en una zona particularmente densa de vegetación. «¿Qué has encontrado, chico?», preguntó Jean-Pierre, siguiendo al animal a través de la maleza. La zona no figuraba en las rutas habituales de patrullaje, un pequeño valle formado entre dos colinas, densamente poblado por robles y hayas que habían crecido incontrolados durante décadas. Bastien se detuvo frente a un enorme roble caído, cuyas raíces habían sido arrancadas del suelo por la tormenta, creando una profunda depresión en la tierra. El perro olfateaba insistentemente algo en el fondo de aquel hoyo lodoso. Al acercarse, Jean-Pierre notó primero un brillo metálico inusual entre la tierra removida. Pensó inicialmente que podría tratarse de algún residuo de la guerra, quizás una vieja mina o munición sin detonar, objetos que ocasionalmente seguían apareciendo en la región. Con cautela, comenzó a remover el barro con un palo. Lo que encontró lo dejó sin aliento. «Mon Dieu», susurró cuando sus ojos distinguieron claramente la forma de lo que parecía ser parte de un ala de avión. Mientras más tierra removía, más evidente se hacía el hallazgo. Bajo décadas de sedimento, hojarasca y raíces, yacían los restos oxidados pero reconocibles de lo que parecía ser un avión de combate. Jean-Pierre, cuyo padre había luchado en la resistencia francesa durante la ocupación alemana, reconoció inmediatamente la silueta característica de un Spitfire británico. En la chapa metálica, apenas visible bajo la corrosión, se distinguían los círculos concéntricos azul, blanco y rojo de la insignia de la Royal Air Force. Con manos temblorosas, sacó su teléfono móvil y llamó a su supervisor, consciente de la importancia histórica del hallazgo. «Pierre, he encontrado un avión de la guerra. Creo que ha estado aquí desde hace décadas». Las siguientes horas fueron un frenesí de actividad. Autoridades locales, historiadores y un equipo de la Comisión de Tumbas de Guerra del Commonwealth llegaron al sitio. El área fue acordonada mientras expertos en arqueología forense comenzaban la meticulosa tarea de excavación. Lo que el bosque había mantenido oculto durante 60 años emergía lentamente a la luz. El Spitfire,
Aunque severamente dañado por el impacto y el paso del tiempo, se encontraba en un estado de conservación sorprendente debido al aislamiento del lugar y al tipo de suelo arcilloso que había limitado la oxidación. Es como abrir una cápsula del tiempo, comentó la Drata Elise Logan, arqueóloga especializada en restos de la Segunda Guerra Mundial. El avión parece haber impactado a baja velocidad, probablemente un aterrizaje forzoso más que un derribo. El equipo trabajó meticulosamente durante días. Cada fragmento recuperado era fotografiado, catalogado y analizado. Pronto confirmaron lo que el número de serie parcialmente visible en el fuselaje sugería. Se trataba del Spitfire designado como Eagle 3, desaparecido el 17 de noviembre de 1943. En la cabina, preservados entre los instrumentos de vuelo distorsionados por el impacto, encontraron objetos personales que habían pertenecido al piloto. Una brújula de bolsillo, un reloj detenido a las 7:53 de la mañana y, lo más impactante, un portarretratos metálico aplastado, pero aún intacto. Cuando el técnico forense logró abrirlo con cuidado, todos los presentes guardaron silencio. En su interior, protegida del paso del tiempo, una fotografía en blanco y negro mostraba a un joven piloto sonriente junto a una mujer en uniforme de enfermera. Al reverso, una inscripción manuscrita: Londres, agosto 1943, hasta que volvamos a encontrarnos. Con amor eterno, Marjorie, junto al portarretratos, una medalla de San Cristóbal, patrón de los viajeros, aún colgaba de una cadena oxidada. El hallazgo más significativo, sin embargo, estaba por llegar. Cuando los trabajadores levantaron cuidadosamente los restos distorsionados de la cabina, encontraron lo que todos temían y esperaban a la vez: restos humanos, aún sujetos al asiento del piloto por los arneses de seguridad. «Teniente Eduardo Martínez», murmuró Jean-Pierre al leer la placa de identificación recuperada junto a los restos. «Finalmente te hemos encontrado». La noticia del hallazgo se propagó rápidamente. Periódicos locales primero y luego medios internacionales relataron la historia del Spitfire perdido que había permanecido oculto durante 6 décadas en el denso bosque de las Ardenas. Para muchos, era simplemente una curiosidad histórica, un recordatorio tangible de un conflicto que parecía cada vez más lejano en la memoria colectiva. Para otros, sin embargo, el descubrimiento significaba mucho más. Significaba la posibilidad de respuestas a preguntas que habían quedado suspendidas en el tiempo durante más de 60 años. Nadie esperaba, sin embargo, lo que el equipo forense encontraría al continuar con la excavación. Debajo del asiento del piloto, protegido por el metal retorcido de la cabina, un cuaderno de cuero, sus páginas amarillentas, pero aún legibles, contenía la letra manuscrita del teniente Eduardo Martínez. Era su diario personal de vuelo, y sus últimas entradas estaban fechadas después de su desaparición oficial. El bosque no solo había guardado los restos del avión y su piloto, había preservado también su última historia, escrita con su propia mano mientras los días pasaban, y la esperanza de rescate se desvanecía lentamente. Thomas Blackwood nunca olvidó la promesa que hizo frente a la tumba de los padres de Eduardo. «Si algún día lo encuentran, estaré allí para traerlo a casa». A sus 84 años, el antiguo sargento técnico era uno de los últimos supervivientes del escuadrón Eagle, cuando recibió la llamada del departamento de veteranos informándole sobre el hallazgo en Francia. Sus manos arrugadas temblaron tanto que casi deja caer el teléfono. «Siempre supe que algún día lo encontrarían», dijo a su nieta mientras empacaba una maleta para viajar a Francia. «Le debo este último viaje». En Nueva York, la noticia llegó a Sara Martínez, sobrina de Eduardo, quien había crecido escuchando historias sobre el tío piloto cuyo retrato presidía la sala familiar. Era como un fantasma presente en cada reunión familiar.
explicaría posteriormente a los periodistas. Alguien a quien nunca conocimos, pero que siempre estuvo con nosotros. Mientras tanto, en un laboratorio forense en París, expertos trabajaban cuidadosamente para preservar y descifrar el contenido del diario recuperado. Las primeras páginas revelaban anotaciones rutinarias sobre misiones, mantenimiento del avión y observaciones personales sobre la vida en la base. Pero a partir del 17 de noviembre de 1943, la naturaleza de las entradas cambiaba dramáticamente. 17-11-43, 08-15 HRS. Aterrizaje forzoso en zona boscosa. Visibilidad nula. Perdí formación. Tormenta eléctrica dañó instrumentos. Intenté comunicación pero radio inoperativa. Posición desconocida. Probablemente 30-40 millas al este del último punto de contacto. Daños en ala derecha y tren de aterrizaje. Yo, contusión en cabeza. Posible fractura en pierna izquierda. Plan: esperar 24 horas por equipo de rescate, luego intentar orientarme hacia líneas aliadas. Las siguientes entradas documentaban la lucha de Eduardo por sobrevivir. Con una pierna lesionada y suministros limitados, permaneció cerca del avión los primeros días, encendiendo pequeñas señales de humo durante el día y racionando cuidadosamente sus provisiones de emergencia. 11:43. Escuché aviones sobrevolando esta mañana, pero la densa cobertura arbórea hace imposible que me vean. La lluvia no cesa. Temperatura descendiendo. Utilicé paracaídas como refugio. Pierna empeora. Posible infección. A medida que pasaban los días, el tono de las entradas se volvía más sombrío. Eduardo describía haber escuchado vehículos militares en la distancia, pero no podía determinar si eran aliados o alemanes. En su condición, acercarse representaba un riesgo demasiado grande. 23-11-43, quinto día. Provisiones casi agotadas. Intenté cazar sin éxito. Fiebre aumenta. Reviso constantemente fotografía de Marjorie para mantener esperanza. Anoche soñé con el pastel de manzana de la señora Blackwood. Tommy debe estar furioso porque me perdí la cena. La Dra. Loran, encargada del análisis del diario, tuvo que hacer pausas frecuentes durante su lectura. Es extraordinariamente conmovedor, confesó a su equipo. Estamos leyendo los pensamientos de un hombre que gradualmente comprende que podría no ser rescatado. Las entradas continuaban durante 2 semanas más, cada vez más espaciadas y breves. Eduardo describía haber encontrado un arroyo cercano que le proporcionó agua fresca, y cómo había logrado improvisar trampas para capturar pequeños animales. Su condición médica, sin embargo, empeoraba. 30-11-43. La infección avanza. Intenté limpieza con agua hervida, sin medicamentos. Escuché disparos lejanos ayer. Patrullas, cazadores. Imposible moverme más de 100 metros desde refugio. La última entrada estaba fechada el 5 de diciembre de 1943. Nieve cayendo desde anoche. Hermosa. Recuerda a Central Park en Navidad. Fiebre muy alta ahora. Si alguien encuentra esto, digan a Marjorie que cada día pensé en ella, a mis padres, que estoy en paz, a mis compañeros del Eagle, que mantuve el honor hasta el final. He decidido que si amanezco mañana, intentaré la marcha hacia el oeste, hacia donde creo que están nuestras líneas. Ya no tengo nada que perder. La fotografía y la medalla vendrán conmigo. No hubo más entradas después de esa fecha. El análisis forense preliminar indicaba que Eduardo probablemente falleció debido a la combinación de hipotermia, infección y desnutrición, posiblemente el mismo día o el siguiente a su última anotación. Nunca llegó a emprender ese último intento desesperado de salvación. El 15 de noviembre de 2003, casi exactamente 60 años después de su desaparición, se organizó una ceremonia en el lugar del hallazgo. Autoridades militares de Estados Unidos, Reino Unido y Francia, junto con los familiares de Eduardo y Thomas Blackwood, se reunieron en aquel claro del bosque que había guardado su secreto durante tanto tiempo.
Sarah Martínez, en representación de la familia, recibió la bandera americana que había cubierto el féretro con los restos de su tío. A su lado, Thomas Blackwood, erguido y con lágrimas silenciosas recorriendo sus mejillas arrugadas, realizó un último saludo militar. «He traído algo», dijo el anciano después de la ceremonia, sacando de su bolsillo un pequeño recipiente. «Pastel de manzana, hecho según la receta original de mi esposa. Te prometí que te guardaría una porción, Eduardo. Lamento la demora». Con manos temblorosas, dejó el recipiente junto a una fotografía del joven piloto que se colocaría en un pequeño monumento conmemorativo en el lugar. «Lo más extraordinario», comentó Ladra, Laurent a los periodistas presentes, «es que si Eduardo hubiera logrado caminar hacia el oeste como planeaba, probablemente habría encontrado una aldea a menos de 6 kilómetros. Lo que él no podía saber era que esa aldea había sido evacuada y luego ocupada por una unidad de las SS apenas 3 días antes de su accidente. Si hubiera llegado allí en su condición y con su uniforme, la historia parecía estar completa. Un joven piloto, derribado por el mal tiempo, luchando por sobrevivir con una pierna fracturada, finalmente sucumbiendo al frío y sus heridas. Una tragedia de guerra como tantas otras, excepto por el extraordinario hallazgo décadas después. Sin embargo, el bosque tenía una última revelación que ofrecer. El regreso de los restos de Eduardo Martínez a su tierra natal debería haber cerrado el capítulo final de esta historia. El 20 de diciembre de 2003, fue enterrado con honores militares en el Cementerio Nacional de Arlington, con la presencia de los pocos familiares que quedaban y un puñado de veteranos de guerra. Thomas Blackwood, quien había viajado desde California para la ceremonia, depositó una fotografía del escuadrón Eagle junto al féretro. «Ahora estás en casa, muchacho», susurró el anciano. «Misión cumplida». La historia del piloto hispanoamericano encontrado 6 décadas después de su desaparición generó un breve interés mediático, principalmente entre historiadores y entusiastas de la aviación militar. Programas documentales reconstruyeron sus últimos días basándose en las entradas del diario, y un pequeño museo en Saint-Dizier incorporó una exhibición dedicada al Spitfire recuperado. Parecía que el misterio estaba resuelto, hasta que Marie Bouchard, una historiadora local de 78 años, especializada en la ocupación alemana en la región de las Ardenas, visitó la exhibición. Marie había pasado la guerra como niña en una pequeña aldea cercana al lugar del hallazgo. Al ver la fecha exacta y las coordenadas aproximadas donde se encontró el avión, algo resonó en su memoria. Regresó a su casa y comenzó a revisar obsesivamente viejos documentos familiares preservados en un baúl, cartas, fotografías y, lo más importante, el diario de su padre, Robert Bouchard, quien había sido médico en la región y miembro activo de la Resistencia. 3 días después, Marie solicitó una reunión urgente con la Dogue Laurent. Cuando la arqueóloga la recibió en su oficina en París, la anciana colocó sobre el escritorio un cuaderno desgastado. «No creo que deben leer esto», dijo simplemente. «Es el diario de mi padre durante la guerra. Hay algo sobre su piloto que no conocen». La Laurent comenzó a leer las entradas que Marie había marcado, fechadas en diciembre de 1943. Lo que encontró la dejó atónita. 7:12:43. Esta madrugada, François trajo a un soldado americano gravemente herido. Lo encontró en el bosque, casi inconsciente. Dice que es un piloto. Tiene una pierna infectada y fiebre muy alta. Lo hemos escondido en el sótano. Si los alemanes lo descubren, nos fusilarán a todos. Las entradas siguientes detallaban los esfuerzos del doctor Bouchard por tratar al piloto con los escasos medicamentos disponibles. Había amputado la pierna para detener la infección, utilizando morfina contrabandeada por la Resistencia. DIN 10-1243. El americano se llama Eduardo.
Alterna entre la conciencia y el delirio. Habla de su avión, de una mujer llamada Marjorie, de Nueva York. Cuando está lúcido, entiende el peligro en que nos pone a todos. Me ha pedido que si muere, destruya cualquier evidencia de su presencia. Ladras Laurent miró a Marie con incredulidad. Esto significa que llegó a la aldea. Sobrevivió más tiempo de lo que pensábamos. Marie asintió lentamente. Hay más. Siga leyendo. Las entradas del doctor Bouchard continuaban describiendo la lenta recuperación del piloto. Para enero de 1944, la fiebre había cedido y Eduardo comenzaba a recuperar fuerzas, aunque había perdido mucho peso y seguía extremadamente débil. 1501-44. Eduardo puede sentarse y comer por sí mismo. Hemos discutido opciones para sacarlo de aquí. La red de escape hacia España es nuestra mejor posibilidad, pero los controles en las carreteras se han intensificado. Por ahora, debe permanecer oculto. Lo que siguió fue el relato de meses de ocultamiento. Eduardo permaneció escondido en el sótano de la casa del médico, aprendiendo francés y ayudando ocasionalmente con tareas de la resistencia, principalmente traduciendo mensajes y códigos. 200444. Visita de la Gestapo hoy. Buscaban a miembros de la resistencia. Eduardo permaneció oculto en el compartimento que construimos detrás de la bodega de vinos. Pasamos 3 horas terribles, pero no encontraron nada. Cada día es más peligroso. La entrada del 6 de junio de 1944 mostraba la emoción del desembarco de Normandía. Los aliados han llegado a Francia. Radio Londres confirma desembarcos masivos. Eduardo lloró al escuchar la noticia. Pronto podré volver, dijo. Rezamos para que sea cierto. Sin embargo, la alegría fue efímera. La entrada del 12 de junio relataba cómo las tropas alemanas, en retirada y cada vez más desesperadas, intensificaron las represalias contra cualquier sospechoso de colaborar con la resistencia o ocultar personal aliado. 1406-44. Tragedia. La Gestapo arrestó a los Moreau por ocultar a un piloto británico. Toda la familia fusilada en la plaza. Debemos sacar a Eduardo de aquí inmediatamente. La doctora Laurent pasó página tras página, absorta en la narración. El plan era mover a Eduardo hacia el sur, donde se uniría a un grupo de la resistencia que luego lo ayudaría a cruzar a territorio liberado. El doctor Bouchard había falsificado documentos de identidad, presentándolo como su primo mudo, para ocultar su acento, que había perdido la pierna en un accidente de trabajo. 1706-44. Eduardo partió anoche con Claude y Michel. Llevó consigo solo lo esencial, sus placas de identificación, la fotografía de su prometida y su medalla de San Cristóbal. Me dio las gracias con lágrimas en los ojos. Si sobrevivo, volveré a visitarlos, prometió. No tengo muchas esperanzas de volver a verlo. El diario continuaba con la vida cotidiana bajo la ocupación, sin más menciones de Eduardo, hasta una entrada del 20 de agosto de 1944. Rumores de que la columna de Claude fue emboscada cerca de Dijon. Sin confirmación de supervivientes. Temo lo peor. Ladra Logan levantó la vista del diario, encontrándose con los ojos húmedos de Marie. ¿Está sugiriendo que Eduardo podría haber muerto durante el traslado y no en el lugar del accidente? María asintió lentamente. Mi padre nunca supo qué sucedió exactamente. La guerra era caos, la información fragmentada. Lo que es seguro es que Eduardo Martínez sobrevivió al accidente. Vivió con nosotros durante más de 6 meses y luego intentó reunirse con las fuerzas aliadas. Pero entonces, ¿cómo es posible que encontráramos sus restos en el avión? Teníamos el diario, la fotografía, sus placas de identificación. Marie sacó entonces de su bolso un sobre amarillento y extrajo una fotografía en blanco y negro. Mostraba a un hombre joven con una pierna amputada, sentado junto a una radio, sonriendo débilmente a la cámara. Este es Eduardo Martínez en nuestra casa, marzo de 1944, explicó. Mi padre tomó esta fotografía y la mantuvo oculta durante años.
Tenía miedo de que, incluso después de la guerra, pudiera traer problemas. Muchos colaboradores fueron perseguidos y ayudar a un piloto aliado sin reportarlo oficialmente podría haberse interpretado de formas distintas según quién estuviera en el poder. La Dra. Logan examinó la fotografía con incredulidad. Era indudablemente el mismo hombre de las fotos militares de Eduardo, pero más delgado, con barba y una mirada endurecida por el sufrimiento. Si esto es cierto, necesitamos realizar nuevos análisis de los restos y reabrir toda la investigación, dijo finalmente. Los siguientes meses se dedicaron a un minucioso trabajo forense. Se exhumaron los restos enterrados en Arlington y se realizaron pruebas de ADN comparándolos con muestras proporcionadas por Sarah Martínez. Mientras tanto, un equipo de investigadores históricos rastreaba los movimientos de los grupos de la resistencia en el verano de 1944, buscando cualquier registro de la columna mencionada en el diario del Dr. Bouchard. La revelación llegó 6 meses después, cuando los resultados de las pruebas confirmaron lo impensable. Los restos encontrados en el avión no pertenecían a Eduardo Martínez. El análisis de ADN es concluyente, explicó el doctor Marcus Reynolds, jefe del equipo forense. Los restos encontrados en el Spitfire corresponden a un varón caucásico, probablemente de entre 30 y 40 años. Definitivamente no es Martínez. La pregunta obvia se cernía sobre la investigación. Si no era Eduardo, ¿quién estaba en el avión? ¿Y qué había sucedido realmente con el piloto hispanoamericano? La respuesta llegó de un archivo militar alemán desclasificado, descubierto por historiadores que investigaban registros de la ocupación en la región de las Ardenas. Un informe fechado el 25 de junio de 1944 mencionaba la captura de 3 miembros de la resistencia y un piloto aliado herido, cerca de Dijon. Los prisioneros habían sido trasladados a un centro de interrogación en Lyon. Subsecuentes registros indicaban que el 14 de agosto de 1944, ante el avance de las fuerzas aliadas hacia Lyon, se había ordenado la ejecución de todos los prisioneros considerados de alto valor informativo. Entre ellos figuraba un piloto americano identificado como E. Martínez. Todo encaja, explicó la Dra. Logan en la rueda de prensa que siguió a estos descubrimientos. Desde que Eduardo sobrevivió al accidente, fue rescatado por la resistencia francesa, vivió oculto durante meses y finalmente fue capturado cuando intentaba llegar a territorio liberado. Los alemanes lo ejecutaron semanas antes de la liberación de Lyon. ¿Pero quién estaba en el avión?, preguntó un periodista. Basados en los registros de la resistencia que hemos podido consultar, creemos que se trataba de Henri Lefebvre, un granjero local que había descubierto el avión estrellado días después del accidente. Según el testimonio tardío de su hermana, Henri había intentado recuperar piezas del avión para venderlas en el mercado negro cuando fue sorprendido por una patrulla alemana. En el tiroteo que siguió, Henri resultó herido mortalmente y se refugió en la cabina del avión, donde falleció. Los alemanes, al encontrar el cuerpo en el uniforme del piloto que Henri había intentado robar, junto con las placas de identificación y efectos personales, asumieron que habían encontrado al piloto aliado. Registraron la ubicación, pero no recuperaron el avión debido a la dificultad del terreno y la baja prioridad del hallazgo. La explicación final sobre cómo los efectos personales de Eduardo, la fotografía, el diario, la medalla, habían regresado al avión vino del último testimonio escrito de Marie Bouchard, quien falleció pacíficamente durante la investigación a los 79 años. Mi padre me contó años después que cuando supo de la captura y probable ejecución de Eduardo, tomó la dolorosa decisión de devolverlo al lugar donde oficialmente había desaparecido. Era 1945, la guerra había terminado, pero las tensiones persistían.
En un acto que él consideraba de honor y protección, viajó al lugar del accidente, que conocía por las descripciones de Eduardo, y colocó sus efectos personales en la cabina. «Vi, si algún día lo encuentran», me dijo, «que sea como el héroe que era, no como un prisionero ejecutado». Thomas Blackwood, quien había vivido para ver esta extraordinaria revelación final, ofreció sus reflexiones en una entrevista en su hogar en California. «Eduardo siempre dijo que si había algo peor que morir, era ser olvidado», comentó el veterano. «Durante 60 años pensamos que había muerto solo en aquel bosque. Ahora sabemos que fue acogido, cuidado, que luchó hasta el final. De alguna manera, eso hace que su pérdida sea más llevadera». En una ceremonia íntima realizada en 2005, un nuevo monumento fue erigido en el bosque de las Ardenas, cerca del lugar donde se encontró el Spitfire. La inscripción, en 3 idiomas, español, inglés y francés, reza: «En memoria del teniente Eduardo Martínez, 1919-1944, piloto del escuadrón Eagle caído en combate, salvado por la humanidad, recordado por su valor, y en honor a aquellos que arriesgaron todo por proteger a un extraño. La verdad, como la libertad, siempre encuentra su camino». En el pequeño cementerio de Sainte-Marie-aux-Mines, una placa conmemorativa se colocó junto a la tumba del doctor Robert Bouchard, reconociendo por fin su acto de valentía durante aquellos oscuros días de guerra. Y en un rincón tranquilo del Cementerio Nacional de Arlington, un solitario Spitfire sobrevuela cada 17 de noviembre, lanzando una corona de flores sobre la tumba que ahora contiene los verdaderos restos de Eduardo Martínez, finalmente identificados y repatriados desde una fosa común descubierta en las afueras de Lyon. La historia del piloto que desapareció en 1943 y cuyo avión fue hallado 60 años después terminó siendo mucho más que un simple misterio resuelto. Se convirtió en un testimonio de la resistencia humana, de las pequeñas y grandes tragedias de la guerra y de cómo la verdad, no importa cuánto tiempo permanezca enterrada, encuentra eventualmente su camino hacia la luz. Como escribió Eduardo en la última carta que envió a Marjorie antes de su fatídica misión, y que ella conservó hasta su muerte en 1989, al final, no son los días de nuestra vida los que cuentan, sino la vida en nuestros días. Y si no regreso, recuerda que en cada amanecer que veas, algo de mí sigue volando, libre en algún lugar del cielo.